Chris Redfield. Gil Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil, La conspiración de Umbrella, capítulo 2, parte 1. Gil se quedó muy aliviada cuando oyó la voz de Wesker mientras se acercaba al trote a la puerta abierta de la oficina de los Stars. Había visto uno de los helicópteros del equipo despegar desde el helipuerto justo cuando llegaba, y estaba convencida de que se habían marchado sin ella. Los miembros de los Stars eran bastante informales en algunos aspectos, pero no había sitio para los que no lograban mantener el ritmo, y ella deseaba más que nada permanecer en aquella misión. La policía de Raccoon City ya ha establecido un perímetro de búsqueda que incluye los sectores 1, 4, 7 y 9. Nosotros vamos a ocuparnos de las zonas centrales, y el equipo Bravo se colocará aquí. Al menos no llegaba demasiado tarde. Wesker siempre comenzaba las reuniones del mismo modo, una puesta al día de la información, la exposición de teorías y luego seguían las preguntas y respuestas. Gil inspiró profundamente y entró en la oficina. Wesker estaba señalando un punto del mapa pegado en la pared frontal de la estancia, que estaba cubierto de pequeños alfileres de colores que indicaban la localización exacta donde se habían descubierto los cadáveres. Apenas cambió el tono de voz cuando Gil entró en la oficina y se dirigió rápidamente a su mesa. Se sentía como si hubiese regresado al curso básico de entrenamiento y hubiera llegado tarde a clase. Chris Redfield le dirigió una media sonrisa mientras se sentaba, y ella respondió a su saludo con un asentimiento de cabeza antes de centrar su atención en Wesker. No conocía mucho a los demás miembros del equipo de Stars en Raccoon City, pero Chris se había esforzado por hacerla sentir bienvenida desde el mismo instante de su llegada, después de sobrevolar las demás zonas centrales. En cuanto recibamos sus informes, tendremos más idea de dónde concentrar nuestros esfuerzos. ¿Y qué pasa con la mansión Spencer?, preguntó Chris. Está prácticamente en el centro de las escenas de los crímenes. Si comenzamos allí, podremos llevar a cabo una búsqueda más exhaustiva. Si la información que recibimos del equipo Bravo señala en esa dirección, no te quepa la menor duda de que empezaremos la búsqueda por allí. No veo razón alguna de momento para considerarla una prioridad. En el rostro de Chris asomó un gesto de incredulidad. Pero solo tenemos la palabra de Umbrella con respecto a la seguridad de ese lugar. Wesker apoyó los brazos en el escritorio, pero los fuertes rasgos de su rostro permanecieron inalterables. Chris, todos queremos llegar al fondo de esta cuestión, pero tenemos que trabajar en equipo, y el mejor método para cumplir esta misión es llevar a cabo una búsqueda minuciosa de esos excursionistas extraviados antes de empezar a sacar conclusiones definitivas. Bravo efectuará un reconocimiento aéreo y realizaremos esta misión siguiendo las reglas habituales. Chris frunció el entrecejo, pero no dijo nada más. Gil resistió la tentación de poner los ojos en blanco tras el discursito de Wesker. Técnicamente estaba haciendo lo correcto, pero estaba siendo demasiado políticamente correcto, tal como quería el jefe de policía Irons. Este había repetido una y otra vez a lo largo de la ola de crímenes que él estaba al mando de la investigación y era él quien daba las órdenes. A Gil no le hubiera importado demasiado si no fuese porque Wesker se había presentado a sí mismo como una persona que pensaba por su cuenta, una persona alejada del entramado político. Ella se había unido a los Stars porque no podía soportar todo aquel politiqueo que rodeaba a las supuestas fuerzas del orden, y la obvia sumisión de Wesker hacia el jefe Irons era bastante irritante. De acuerdo, pero no olvides que estuviste a punto de acabar en la cárcel si no hubieras cambiado de ocupación. Veo que has logrado encontrar tiempo suficiente para reunirte con nosotros. Ilumínanos con tus brillantes ideas. ¿Qué nos traes? Gil miró directamente a los ojos de Wesker y le sostuvo la mirada. Intentó mantener la misma apariencia de tranquilidad que él desprendía. Me temo que nada nuevo. El único punto en común obvio es la localización. Bajó la mirada a las notas que tenía sobre el montón de informes colocados encima de su escritorio, y les echó un vistazo para consultarlas. Las muestras de tejido tomadas de debajo del cuerpo de Beckham CGE y de debajo de las uñas de Chris Smith coinciden exactamente. Nos informaron ayer y Tonya Lipton, la tercera víctima,
Había estado paseando por las colinas, en el sector. Sí, en el sector 7B. Levantó la vista de nuevo para mirar a Wesker y se atrevió a decir lo que pensaba. Mi teoría es que existe un posible culto ritual oculto en las montañas, compuesto por entre 4 y 7 miembros, con perros guardianes entrenados para atacar a los intrusos que entren en su territorio. Extrapola, le dijo Wesker mientras cruzaba los brazos y se mantenía a la espera. Al menos, nadie se había reído. Gil se atrevió un poco más, ampliando el tema. El canibalismo y los desmembramientos sugieren un comportamiento ritual, lo mismo que los restos de carne descompuesta encontrados sobre algunas de las víctimas. Puede ser que los atacantes llevasen consigo parte de sus anteriores víctimas, y que no sean desconocidas. Tenemos muestras de tejidos y de saliva de 4 atacantes humanos distintos, aunque las declaraciones de los testigos visuales indican la presencia de 10 o incluso 11 personas. Todas las víctimas muertas por animales fueron descubiertas o se descubrió que habían sido atacadas en la misma zona, lo que sugiere que entraron en algún tipo de zona prohibida. Las muestras de saliva parecen indicar que se trata de perros, aunque existen ciertas discrepancias. Se calló sin terminar la frase. El rostro de Wesker no mostró indicio alguno de lo que estaba pensando, pero asintió con lentitud. No está mal. No está nada mal. Pruebas en contra. Gil lanzó un suspiro. Odiaba tener que echar abajo su propia teoría, pero era parte de su trabajo, y, para ser sinceros, la parte que más animaba a pensar de una manera clara y racional. Los instructores de los Stars entrenaban a la gente para que no se sometiera a un único modo de pensar para llegar hasta la verdad. Echó un nuevo vistazo a sus notas. Es muy improbable que un culto de semejantes dimensiones se mueva mucho, y los asesinatos comenzaron hace muy poco tiempo como para que sea algo local. La policía de Raccoon City habría detectado algunos signos hace tiempo, algún tipo de empeoramiento en los crímenes antes de llegar a esto. Además, el grado de violencia post-mortem indica que se trata de atacantes desorganizados, y habitualmente actúan en solitario. Joseph Frost, el especialista en vehículos y mecánica del equipo Alpha, habló desde el fondo de la habitación. Lo cierto es que la parte que se refiere a los ataques de los animales encaja, como si protegieran su territorio o algo así. Wesker tomó un rotulador de su mesa y se levantó para dirigirse hacia la pizarra de plástico que tenía cerca de su escritorio, hablando mientras andaba. Estoy de acuerdo, escribió territorialidad en la pizarra y luego se giró para mirarla de nuevo. ¿Algo más? Gil negó con la cabeza, pero se sintió mejor por haber contribuido en algo. Sabía que la idea de un culto era una teoría frágil, pero no se le había ocurrido nada mejor. Desde luego, a la policía no se le había ocurrido nada en absoluto. Wesker centró su atención en Brad Vickers, quien sugirió que quizás era una nueva forma de terrorismo, y que en poco tiempo empezarían a conocer las reivindicaciones. Wesker escribió terrorismo en la pizarra, pero no parecía muy entusiasmado por la idea. Ninguno de los demás miembros del equipo parecía apoyarla tampoco. Brad se concentró rápidamente de nuevo en los auriculares para comprobar la situación del vuelo de reconocimiento del equipo Bravo. Ni Joseph ni Barry expresaron teoría alguna, y lo que pensaba Chris acerca de los asesinatos ya era conocido por todos los presentes, aunque su teoría era algo vaga y confusa. Estaba convencido de que se trataba de un ataque organizado en el que, en cierto modo, estaba implicado algún tipo de influencias externas. Wesker le preguntó si tenía algo nuevo que añadir. Gil se dio cuenta de que Wesker había hecho hincapié en la palabra nuevo, pero Chris meneó la cabeza, con aspecto de sentirse ligeramente deprimido. Wesker tapó la punta del rotulador que había utilizado y se sentó a su mesa. Se quedó mirando pensativo la superficie de la pizarra. Es un comienzo, dijo finalmente. Sé que ya habéis leído los informes de la policía y del forense y que habéis oído las declaraciones de los testigos oculares. Aquí Vickers. Adelante. La voz de Brad, procedente del fondo de la habitación, interrumpió a Wesker cuando el piloto del equipo Alpha comenzó a hablar. El capitán bajó su tono de voz y continuó hablando. Llegados a este punto, no sabemos a qué nos enfrentamos, y sé que todos nosotros tenemos ciertas preocupaciones sobre el modo en que el Departamento de Policía de Raccoon City se ha hecho cargo de la situación. Pero ahora ya formamos parte de la investigación del caso, así que ¿qué? Gil se giró al oír el tono de voz más alto de Brad, al igual que los demás miembros presentes en la reunión. Se había puesto en pie y parecía estar muy nervioso.
Apretaba con fuerza uno de los auriculares contra su oído. Equipo Bravo. Informe. Repito, Equipo Bravo, informe. Wesker se puso en pie de un salto. Vickers, pásalo al altavoz. Brad pulsó un botón y el sonido chasqueante de la estática resonó por toda la habitación. Hill se esforzó por percibir la voz humana en medio de todos aquellos chasquidos, pero no pudo distinguir ningún sonido coherente durante varios segundos. Justo entonces, ¿me recibís? Fallo, vamos a tener que... El resto fue ahogado por un estallido de nuevos zumbidos y chasquidos. Parecía la voz de Enrico Marini, el jefe del equipo Bravo. Hill comenzó a mordisquearse el labio inferior e intercambió una mirada llena de preocupación con Chris. La voz de Enrico había sonado histérica. Todos permanecieron en silencio escuchando durante unos cuantos segundos más, pero solo oyeron el sonido de una comunicación abierta. Posición. Dijo repentinamente Wesker. La cara de Brad estaba completamente pálida. Están en el sector, en el sector 22, al final del área pero hemos perdido la señal. El localizador no transmite. Hill se sintió aturdida, y vio que el mismo sentimiento se reflejaba en los rostros de los demás miembros del equipo. El localizador del helicóptero se había diseñado para que funcionara sin importar las condiciones atmosféricas reinantes. Lo único que podía impedir su funcionamiento era algo grave, como un fallo total del sistema o un daño grave. Como, por ejemplo, si se estrellaba el helicóptero. Chris sintió que se le formaba un nudo en el estómago cuando reconoció las coordenadas en las que se encontraba el helicóptero. La mansión Spencer. Marini había dicho algo acerca de un fallo, así que tenía que ser una coincidencia, pero él tenía la sensación de que no era así. Los Bravos estaban metidos en problemas, y justo encima de la vieja residencia de Umbrella. Todo aquello pasó por su cabeza en una décima de segundo e inmediatamente se puso en pie, listo para entrar en acción. Pasara lo que pasara, los Stars cuidaban los unos de los otros. Wesker ya se había puesto en movimiento. Comenzó a hablarle al equipo mientras sacaba las llaves del bolsillo y se dirigía al armario de las armas. Joseph, ponte en la radio e intenta contactar con ellos. Vickers, pon en marcha el helicóptero y pide permiso para despegar. Quiero que salgamos de aquí en 5 minutos. El capitán abrió la cerradura del armario al mismo tiempo que Brad le entregaba los auriculares a Joseph y salía a la carrera de la habitación. Las puertas de metal reforzado se abrieron de par en par y dejaron a la vista un arsenal de rifles y pistolas colocadas encima de cajas de municiones. Wesker se giró hacia ellos, con el rostro tan tranquilo como siempre, pero con la voz llena de energía y de autoridad. Barry, Chris. Quiero que llevéis las armas al helicóptero, que las carguéis y que las aseguréis. Hill, ve por los chalecos y las mochilas y reúnete con todos nosotros en el tejado. Sacó una llave de su llavero y se la arrojó. Voy a llamar a Irons para asegurarme de que nos envía apoyo, continuó diciendo Wesker. Luego lanzó un rápido bufido. 5 minutos o menos, gente. Vamos allá. Hill salió de la habitación para dirigirse a los vestuarios y Barry agarró una de las bolsas de lona del fondo del armario mientras asentía con la cabeza en dirección a Chris. Este recogió otra bolsa y comenzó a llenarla de cajas de munición, cargadores y cartuchos de escopeta, mientras Barry iba llenando su bolsa con armas que antes comprobaba una por una. Joseph continuó intentando entrar en contacto con el equipo Bravo, pero sin éxito. Chris se volvió a preguntar si era simplemente coincidencia la cercanía del equipo Bravo a la residencia Spencer en su última comunicación. ¿Estaban relacionados ambos hechos y si era así, cuál era la relación? Billy trabajaba para Umbrella, y la corporación es la propietaria de la mansión. Jefe. Soy Wesker. Acabamos de perder contacto con el equipo Bravo. Nos dirigimos hacia el lugar del último contacto.